TCA en adolescentes o trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes. Y este tema es muy importante porque todos los que trabajamos en salud mental, con esta, digamos, abarcando esta problemática, nos hemos dado cuenta que a partir de la pandemia 2020, 2021, ha acrecentado más consultantes con estas características y sobre todo adolescentes que inician desde los 11 años. Incluso el Rebagliati nos comentaba que 5 de cada 10 pacientes que atienden tienen trastornos de la conducta alimentaria y son adolescentes. Así que, bueno, y para este tema tan importante, he invitado a una gran profesional, Corina Wong. Bienvenida, Corina. Gracias, Marianela. Es un gusto poder estar aquí contigo. Es la primera vez que ahora tú me invitas a tu espacio. Eh, y nada, yo gustosa y contenta de poder estar aquí y compartir con los usuarios, con el público que nos está viendo información importante. Muchas gracias, Corina. Bueno, vamos a comentarle a toda la comunidad quién es Corina Wong. Corina Wong es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es psicoterapeuta del Centro Psicológico Sendero, miembro de la Asociación Peruana Contextual Conductual de Psicología, miembro profesional de la Asociación para la Ciencia Contextual Conductual, especialista en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, de los trastornos de personalidad y los trastornos afectivos. Autora de la tesis también, Estilos parentales y evitación experiencial en padres de niños con trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad. Nuevamente, Corina, bienvenida. En verdad es un lujo tenerte y sí, hemos compartido en vivos en el Centro Psicológico Sendero, es la primera vez y de verdad con un tema muy importante, por eso te tenía reservado este tema para ti. Porque trabajamos mucho con Gracias. los adolescentes. Así Bien, es. Corina. Bueno, vamos a empezar y también vamos dando la bienvenida a todos los que se van uniendo, ¿sí? Y avisarles que estamos en vivo para que puedan ir dejando sus preguntas, sus consultas, que aquí la especialista va a poder resolverla. Bueno, yo voy a empezar con una pregunta, Corina. Quiero que vayamos, digamos, al situarnos en el contexto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué edades comprende la adolescencia? ¿No? Porque hablamos de niñez, pubertad, ¿verdad? Adolescencia, juventud. Entonces, sería muy bueno poder decirle a la comunidad a qué edad es que comprendemos la adolescencia y por qué es una etapa tan difícil, Corina. Eso sería muy bueno que me digas. Yo también tengo un hijo que es adolescente ya y de verdad comprenderlo, y todos hemos sido adolescentes y creo que en nuestra adolescencia, ¿verdad? Hemos sufrido, por así decir, muchos cambios, ¿cierto? Muchos cambios tanto emocionales, en nuestro mismo contexto. Bueno, antes no existían las redes sociales, estoy hablando del año 90, ¿no? No existía, no existía nada de las redes, no teníamos celulares así. Es más, creo que yo tuve mi primer celular cuando ya estaba terminando la universidad y no era smartphone, ¿no? Bien, cuéntanos, por favor. Sí, bueno, la pregunta es interesante y muy importante de contestar porque justamente el tema que vamos a hablar tiene que ver con la población adolescente. Y para esto voy a ir presentando unas pequeñas gráficas, datos, como para que podamos estar involucrados y enganchados con la charla de hoy. Así que voy a compartir unas breves diapositivas con ustedes. Y bueno, cuando hablamos de adolescencia, vamos a considerar que el grupo de personas que están en periodo de crecimiento y que comprende desde los 10 años hasta los 19 años. Entonces, hay que considerar esta etapa que de alguna manera comprende estas edades. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa? Bueno, lo que sucede es que hay cambios físicos muy notorios, ¿no? Por ejemplo,
De alguna manera en las mujeres se empiezan a detectar cambios físicos a nivel de los pechos, la cintura también, la cadera se van ensanchando. En los hombres hay cambios también a nivel, por ejemplo, de la voz, ¿no? Empiezan a salir los vellos. Entonces, todos estos cambios son realmente notorios, o sea, no pasan desapercibidos. ¿Y qué impacto tienen estos cambios en las adolescentes? Que bueno, un impacto puede ser que los propios adolescentes tengan mayor interés en aspectos relacionados con el propio cuerpo y en el aspecto físico. Las chicas también quizás vayan a sentir mayor insatisfacción corporal que los chicos. Y esto ocurre porque quizás entre las chicas hay este tema de, ay, pero mira cómo está ella, tiene bien formado su cuerpo, se le ve más delgada, se le ve bien formada, ¿no? Y genera cierto tipo de competencia a este nivel. En cambio, entre los chicos quizás el tema de lo físico no entra tanto en competencia, ¿no? Y tiene mucho que ver también los estándares que la sociedad a veces establece respecto a que una chica debe tener determinada forma en su cuerpo y quizás no tanto en los hombres no se prioriza tanto este aspecto. Hay una relación también entre el atractivo físico y la aceptación social. Claro, si yo me veo más bonita, voy a estar más incluida en los grupos. Si me veo con una cara limpia, un cutis muy limpio, sin granitos, sin acné, entonces obviamente me voy a ver bien y es muy probable que un grupo de chicas y chicos de mi edad me acepten en su grupo. Entonces, hay que comprender que estos cambios físicos van a tener un impacto sí o sí, son mucho más notorios en esta edad. Y algunos ejemplos de cambios, por ejemplo, en los varones es el cambio en la voz, se vuelve más grave, la musculatura se desarrolla más, y hay un desarrollo y una maduración de los órganos sexuales, al igual que las mujeres, ¿no? En las mujeres ocurre el desarrollo de las glándulas mamarias y hay una acumulación también de grasas en ciertas zonas del cuerpo. Y eso puede generar más adelante algunas dificultades en chicas que desean tener determinado tipo de físico, determinado tipo de cuerpo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de una etapa difícil, ¿no? Por ahí me mencionaste, Marianela, que por qué a veces se les ve como una etapa difícil, ¿no? Pero tendremos que preguntarnos para quién, para los padres o para el adolescente. Yo abogaría más que es para el adolescente el que está pasando por una etapa difícil, él y la adolescente. Para los papás puede ser porque, bueno, va a generar estrés, va a generar muchas dificultades emocionales, preocupaciones, quizás frustraciones, impotencia, porque mi hijo no hace esto, porque mi hija no hace tal cosa, porque no es más responsable, porque no saca más notas en el cole. Pero el adolescente realmente la está pasando mal, está teniendo estos cambios. Y si no tiene ese soporte en casa, no hay una guía, un adulto que pueda orientarlo, que pueda ser un modelo de él respecto a cómo puede, eh, digamos, procesar mejor estos cambios, transitar este periodo de adolescencia que es difícil para él, para ella. Entonces se va a volver mucho más complicado y es ahí que derivan los diversos problemas que en la adolescencia se presentan y dentro de ellas el tema de los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, aquí tendríamos que valorar muy bien que la dificultad es una etapa difícil para el adolescente en sí, en primer lugar, y por consecuencia, claro, para el papá, la mamá, porque bueno, el chico o la chica no le está pasando muy bien en casa o en el colegio, ¿no? Se está volviendo más rebelde, se está aislando más, no quiere asearse, ¿no? Es típico que, por ejemplo, los adolescentes quieran bañarse menos, quieran asearse menos, el cuarto desordenado. Ok, pero habría que ver qué está pasándole a él o a ella en ese momento, en este periodo, que hace que de pronto se aísle más, no quiera pasar más tiempo en casa o no quiera pasar más tiempo con sus amigos, ¿no? Vamos a tener que trabajar en estrategias de comunicación que nos permitan tener más acercamiento a los chicos y comprenderlos mejor.
de alguna manera. Ujú, ujú, Entonces, hasta ahí creo que voy dando respuesta de la primera pregunta que estás ujú, realizando, Marianela, sobre la adolescencia. Ya estamos entrando en ujú, contexto y ujú, me ujú. parece que al final la dificultad va más para el adolescente que para los propios adultos, ¿no? Es cierto, ¿no? Porque es un cambio tan difícil y a veces, como dices tú, para los padres también porque no saben las herramientas o las habilidades, porque lamentablemente no hay una escuela para ser padres, ¿verdad? Si todos tuviéramos ello, pues sabríamos cómo tal vez poder responder a nuestros hijos adolescentes o qué está pasando, por qué de pronto ya se está aislando, cuando antes era más sociable, era más comunicativo, porque ahora ya no comunica, porque de repente se levanta más rápido de la mesa, ¿no? Entonces, como papás tenemos que buscar, yo creo, la estrategia y el momento también para hablar y como dices tú, ¿no? Este lenguaje efectivo que tienen que tener, ¿no? Entonces, ambos, ¿no? Yo me quedo con que sí, primero el adolescente que la está pasando así, y ponernos, yo creo también, Corina, en los zapatos de los adolescentes, porque todos hemos pasado por esa etapa. O sea, nadie se ha salvado, nadie nació siendo adulto, ¿verdad? Todos hemos pasado por esa etapa y sabemos que esa etapa es muy difícil y por lo tanto, pues con mayor razón, comprender a nuestro hijo o nuestra hija por lo que está pasando. Tal vez ahí ser bastante empáticos, recordar cómo también nosotros lo pudimos pasar y cómo nos hubiera gustado a nosotros que nos respondan, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, ir llevando a esta efectividad. Entonces, ya nos situamos que es a partir de los 10 años, ¿verdad? Hasta los 17, dijiste, ¿verdad? Uh -huh. 19. 19, ajá. Entonces, a los 18 seguía siendo adolescente. Hasta los 19, muy bien, hasta los 19. Genial. Entonces, ahora, Corina, poniéndonos también, porque muchas madres, padres que han venido en sesión, dicen, pues, ¿no? Que todo de pronto vino a partir de la pandemia, ¿no? Que todo esto surgió a partir del 2020, ¿no? Entonces, como que, ¿qué sucedió? Porque esto en verdad sí he notado, ¿no? Muchos adolescentes cambiaron o muchos justo la transición, ¿no? De repente de 9 a 10 años, justo fue la pandemia, ¿verdad? Y 2 años que los niños estuvieron sin comunicación con sus pares, aislados, digamos, ¿no? ¿Verdad? Solamente viéndolos a través de la pantalla, y no solamente a sus pares, sino también a sus familiares, a de repente sus otros primos, ¿no? De su edad. Entonces fue bastante difícil, ¿no? ¿Qué crees tú, Corina? ¿La pandemia influyó mucho que los adolescentes de pronto puedan desarrollar un TCA? Sí, definitivamente eso ha contribuido a que, por ejemplo, los casos que ya tenían un diagnóstico de TCA se agudizaran, ¿no? O que Mm, aparecieran más casos de TCA. Entonces, ¿qué ha mm, estado ocurriendo en el contexto de la pandemia? Han estado ocurriendo un montón de cosas que vamos a verlo ahora y que tienen que ver con lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? El tema de dejar de ya tener estas interacciones, estas relaciones con los compañeros, ¿no? Estar encerrado en cuatro paredes, en una habitación durante muchas horas para ver las clases. Entonces, hubo todo un cambio, una serie de cambios a los cuales hemos tenido que ir adaptándonos. Cuando hablamos específicamente de los desórdenes alimenticios, porque esto también ha traído un incremento en otro tipo de casos de trastornos y desórdenes mentales, como ansiedad y depresión, pero en el caso particular de los desórdenes alimenticios, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, observó de que los TCAs estaban representando un problema de salud que, sin embargo, a pesar de haberse visto incrementado, han sido los menos atendidos en los servicios de salud. Imagínate, es decir, si Depende. hablamos de un hospital de salud mental incluso específicamente,
Estos fueron los que no recibieron la suficiente atención por falta de especialistas que se contagiaron en su momento, de profesionales que no pudieron atender, falta de implementos, ¿no? Se estaba dando prioridad al tema de las personas contagiadas por COVID. Entonces, el tema de la pandemia realmente afectó severamente el tratamiento de las personas que ya tenían este cuadro y no pudieron recibir o continuar el tratamiento, o de las que iniciaban y no pudieron recibir el tratamiento a tiempo, porque no había, no estaban los servicios disponibles. ¿Qué más se ha visto? Este es un estudio en España, ¿no? Lo he cogido como para darnos una referencia, que cerca del 16% de los casos que no son diagnosticados representan este porcentaje. Es decir, si hablamos de aquí de la población de Perú, quizás hay más personas de las que llegan a nuestras consultas que tienen un TCA y no lo saben, no son diagnosticados, ¿no? Y más del 30% no reciben el tratamiento que necesitan. Y hablamos de aquí también un gran número de pacientes que no están recibiendo el tratamiento a tiempo porque justamente o no han recibido el diagnóstico o también el diagnóstico que han recibido no ha sido el correspondiente. Ha habido una mala praxis ahí. El incremento de la sintomatología también se ha observado a nivel de, por ejemplo, ejercicio intenso, la restricción de alimentos, el miedo a subir de peso y además síntomas de ansiedad y depresión. Entonces, la pandemia trajo todo esto en los chicos y chicas que han ido desarrollando un TCA. Habría que considerar que este contexto tiene que ver con, por ejemplo, algunos factores también de la sociedad en sí que ha exacerbado estos síntomas, ¿no? Entonces, dentro de la sociedad en la que nos encontramos, podemos ver, ¿no? Todo este tema de la cultura de la delgadez, una sociedad de consumo de redes sociales, hay un perfeccionismo y autoexigencia que tiene que ver a veces con la misma personalidad de los adolescentes, ¿no? Que, eh, digamos, por aprendizaje del entorno, de la familia o de otros modelos, tenían en mente de que tienen que hacerlo mejor en todo, tienen que lograr las cosas de cierta manera. Entonces esa rigidez también se vio acentuado de alguna u otra manera cuando la pandemia se estableció aquí en nuestro país y en diversos países del mundo. La sobreprotección de parte de los padres y las altas expectativas es un factor que influye bastante y hay un tema de vulnerabilidad biológica que hay que considerar también. Este tema de la contextura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que la familia, los familiares son de contextura gruesa y la adolescente también heredó esto y eso ha generado más adelante un desorden alimenticio porque por más que intente dietas restrictivas, ejercicio intenso, es muy difícil que llegue a cierta contextura, la contextura que quiere tener o lograr, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que nos ha ido trayendo la pandemia hasta ahora, el encierro, el confinamiento, el aislamiento, dejar de tener una rutina como antes, despertarse, tomar desayuno, ¿verdad? Antes de ir al colegio, tener las clases, el recreo, los lonches, luego viene otra clase, el almuerzo, esa rutina que antes se tenía, se perdió en la pandemia. Los niños se levantan apenas para la clase, ¿no? Y están con la pijama a veces y sin tomar desayuno. O Sin toman tomar desayuno. desayuno, tenían el desayuno ahí al lado del monitor y definitivamente peor, ¿no? No podían tomarlo o en clase no se puede comer, ¿verdad? Porque todos tenían que estar con la pantalla ahí y eso pues habrá generado también bastante en los adolescentes, incluso temor, vergüenza, ¿verdad? ¿Cuántas emociones habrán generado también en ellos? Y sí es cierto, el tema de la actividad, ¿no? ¿Cómo bajó la actividad física en ese momento? Me acuerdo mucho de una consultante que teníamos ambas, que la mamá no se daba cuenta, pero antes de la pandemia ella realizaba mucha actividad, actividad aquí, actividad allá, tenía deporte, luego baile y así, estaba como que en todas, ¿no? Y era como, me imagino, para disipar toda esa emoción, esa carga que tenía. Y cuando fue lo de la pandemia,
cortó todo y es ahí donde aparece, o como dices tú, ¿no? Ya había, digamos, un factor ahí, tal vez predisponente al tener TCA y con la pandemia, como que creció y recién la familia se dio cuenta, ¿no? Muchos familiares creo que recién se dieron cuenta porque hasta no se almorzaban juntos, mamá, papá almorzaban en el trabajo y los hijos almorzaban en el colegio, ¿verdad? O almorzaban con una persona que les cuidaba, no almorzaban juntos y de pronto al verse todos confinados y comer es como que, ¿qué? ¿Comías así? ¿Verdad? O como que, ¿qué estilo comías? Sí. ¿Cierto? No comías esto, no me había dado cuenta que no comías, ¿no? Recién como que todos se empezaron a conocer en la familia, ¿no? Sí, fue todo un descubrimiento, ¿no? Como, no sabías que comías de esta manera o comías tan poco, ¿no? Entonces sí, Ujú, definitivamente generó muchos cambios y repercusiones en las adolescentes y ujú, también considerar que, bueno, como tenían que estar en casa, antes era más restrictivo, ¿no? El tema de las salidas, ¿no? De no tenías que salir tanto a la calle. Como tenías que pasar más tiempo en casa, te limitabas en tus actividades y lo más fácil de hacer para distraerte eran las redes sociales también, ¿no? Entonces eso ujú. como que generó como muchas ideas al respecto sobre, ay, mi físico, ¿no? Y está pasando por la adolescencia, los cambios que Ujú. experimenta. Entonces, como que todo se fue acentuando y agudizando de alguna manera que, bueno, no Sí. digamos que todos, pero sí hubo un incremento de casos respecto a este problema, ¿no? Es evidente. Exactamente, ujú, Ujú, exactamente, ¿no? Se agudizó más y bueno, aparecieron muchos nuevas apps, ¿verdad? O incluso como el TikTok, apareció de pronto el TikTok, se volvió muy de moda, ¿verdad? Y todo el mundo estaba ahí y ahí pues era como, incluso los filtros, ¿no? Que hay tanto en TikTok, los filtros que hay en Instagram, ¿verdad? Y todo ello obviamente va generando más esta disconformidad, ¿no? Que puede haber con el cuerpo, ¿no? Con el tema de la imagen corporal. Ujú. así Bien, es. Corina, antes de pasar a otra pregunta, tenemos acá pregunta a ver, voy a ponerlo aquí en la pantalla. Tenemos una pregunta de Brisa Sarabia. Buenas noches, Brisa. Brisa nos dice, ¿cómo se podría abordar en los colegios sobre los estudiantes que no desayunan o no les da hambre en ese momento? Mayormente son mujeres. Ajá. Muy cierto, ¿no? A muchas adolescentes o muchos niños también a veces van sin desayunar o no les da hambre en ese momento. Bueno, yo creo que ahí es tema de hábito, ¿no? Uno es por parte tanto de la familia, que tiene que generar que haya un hábito, un orden, ¿no? Un horario, ¿no? Hay un horario donde tenemos que levantarnos, un horario para desayunar y un horario asimismo también en el otro extremo de irnos a dormir. Porque si nos vamos a dormir muy tarde, y es porque probablemente cenemos tarde, obviamente nos vamos a levantar tarde y ya no vamos a tener hambre porque hemos comido mucho en la noche. No sé si les ha pasado eso, pero eso suele pasar mucho en los jóvenes, ¿no? Comen mucho en la noche y luego obviamente se levantan sin hambre, ¿no? Entonces, va a ser muy importante, Brisa, que uno, que se generen hábitos saludables y con horarios en casa, y también en los colegios que se pueda, pues, los tutores, ¿no? Puedan de repente hablar, trabajar de la importancia del desayunar, la importancia de la nutrición. Eso va a ser muy bueno, ¿no? Algunos colegios tienen, algunos, lamentablemente no hay colegios, lo ideal es que los colegios tengan su departamento de psicología y también nutrición para verificar las cafeterías, ¿no? Es lo ideal, pero lamentablemente no hay. Sí. Ajá, a veces psicología, nutrición, va cuando solamente cuando de repente son invitados por la posta, a veces cuando, bueno, yo me acuerdo que cuando hice mi serum tenía que ir a los colegios, ¿no? A dar charlas de nutrición, pero lamentablemente pues eso era muy eventual, ¿no? Solamente se realiza con serumistas o con practicantes, cuando esto debería darse siempre. Debería cada mes haber talleres de psicología, talleres de nutrición y de esa manera trabajamos tanto la parte mental
como la parte también de salud física, ¿no? Para que los alumnos obviamente puedan estar en un muy buen desarrollo. Pero entonces, en ese caso, yo creo, Brisa, que se trabajaría tanto con la familia como también con los tutores para que puedan apoyar y que de repente puedan invitar también a profesionales a poder brindar las charlas. No sé si por ahí de repente tienes otro aporte más, Corina. Es importante lo que dices, que mira, en su momento, cuando yo estaba en el colegio, de repente no había un departamento de nutrición, ¿no? Es más, a la justa es un psicólogo para todo el colegio, ¿no? Como suele haber en algunos colegios. Y claro, lo que se vende en las tiendas, en los kiosquitos, no son alimentos muy saludables, que digamos. Entonces, definitivamente, esto, por ejemplo, es un aspecto que sí se tendría que trabajar a nivel de colegio, quizás como más grupal, más comunitario, qué son los hábitos alimenticios, cómo establecer buenos hábitos alimenticios, los horarios, qué alimentos son saludables, ¿no? Te van a nutrir. Entonces, estos talleres, por ejemplo, yo hubiera querido que hayan en su momento, siempre dirigidos a promocionar la salud, ¿no? Y de alguna manera se puede trabajar una prevención desde ese aspecto. Y fíjense cuánto nos ahorraríamos en términos de tiempo, de costos también de dinero, al prevenir quizás el desarrollo de un desorden alimenticio. Entonces, a nivel comunitario, esto es lo que se puede hacer, pero ya a nivel individual, de casos más individualizados, creo que se tendría que trabajar como muy aparte. Y bueno, los tutores no están como para tampoco obligar al alumno a que coman, ¿no? Eso es algo que se tiene que trabajar, o sea, con la familia, a ver si la niña, la adolescente está pasando por algún cuadro en particular, que no necesariamente este sea, ojo, ¿ah? O sea, puede estar pasando por un cuadro de depresión, no tiene mucho apetito y deja de comer también, por ejemplo. O lo que tú dices, no es, son hábitos de alimentación, come muy tarde y al día siguiente no tiene mucha hambre. Entonces, cada caso va a ser muy particular y hay que analizar muy bien a qué se debe que no come. Eso como para agregar a lo que comentaste. Genial, muchas gracias, Corina. Acá tenemos otra pregunta que es de Maritza Minaya. La señora Maritza nos dice, buenas noches, señora Maritza, nos dice, ¿es positivo que ellos deseen prepararse su propio desayuno? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Va a depender, ¿no? Va a depender de quiénes. Si son adolescentes regulares que, digamos, no están pasando por un problema alimenticio, va a ser muy importante descartar eso. Pueden ayudar en la preparación del desayuno y es más, eso refuerza mucho su autonomía e independencia, ¿no? Refuerza el aspecto de la responsabilidad, ¿no? Entonces, si estamos tratando de trabajar estos aspectos con él o la adolescente, muy bien, nos puede apoyar con el desayuno, no solo su propio desayuno, ¿no? Sino ayúdanos también, anda a comprar el pan, pon la mesa, ¿no? Prepara esto, el café o el jugo, excelente. Pero si estamos hablando de adolescentes que tienen un cuadro de TCA, lo recomendable es que no. En primera instancia, no. Entonces, no sugeriríamos de que, y no ayuda que el adolescente tome control de qué se prepara, cuánto se sirve, en qué cantidades, qué porciones, qué dejar de lado, qué no dejar de lado. Eso va a reforzar más bien el trastorno. Entonces, tendríamos que considerar muy bien con quién está, de quién estamos hablando, de qué tipo de adolescente, si tiene algún problema de fondo que va a implicar que de preferencia no se prepare sus propias comidas. Ujú, ujú. Y Corina, yo te quiero preguntar, en esos casos que hay adolescentes también que, digamos, se suelen ser un poquito más, más resistentes, ¿no? Cuando ya tienen un TCA, y si los padres han dejado que haya esta manipulación de alimentos, porque lamentablemente también hay casos así que los padres han dejado que esto pase, y para, digamos, decirles ahora que ya no lo hagan, genera mucha resistencia, ¿verdad? En ese caso, Corina, ¿qué nos recomiendas? Tal vez que se den unos acuerdos terapéuticos, de repente el terapeuta con la consultante para llegar a algo, o de repente en ciertos momentos un negociar. ¿Qué crees tú?
Sí, hay justo algunas intervenciones que ayudan a generar acuerdos en la familia y donde buscamos que el adolescente vea que la familia es un apoyo. Es, digamos, es un agente de apoyo que va a estar continuamente en el proceso de manera activa, ¿no? Y es también generar un compromiso con la adolescente, ¿no? De que esto es parte de su mejora, de su rehabilitación, de superar el trastorno, que cada vez que ella quiere tomar el control, es verlo así, no es el trastorno el que te quiere decir que anda y maneja todo y controla todo y prepárate como tú quieres, hazle pelea a mamá y papá, diles que no. Entonces, quizás como que esta distancia también entre ella y la enfermedad ayuda muchísimo a que vea de que sí, sí puedo hacer ese esfuerzo, es el trastorno el que me está haciendo estas cosas, está obligándome a veces a hacer algo que no quiero y va a generar un cambio de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que lo primordial es generar acuerdos y compromisos con la adolescente, qué tan comprometida está en querer dejar algunos hábitos que no están ayudando, algunas conductas que son problemáticas, y ayudar a los papás también a que tengan una orientación sobre qué hacer en esos momentos. Ni muy Ujú, sobreprotectores, ni tampoco muy rígidos, ¿no? ujú, Entonces, es también saber orientarlos en ese ujú. sentido. Sí, muy cierto, ¿no? Los padres tienen que aprender estrategias y equilibrar, ¿verdad? No irse a polos opuestos. Ujú. Muchas gracias, señora Maritza, por la pregunta. Hay más preguntas. Vamos aquí con Brisa nuevamente. Brisa nos dice que es interna de psicología y le gustaría saber qué temas de TCA podría abordar en el colegio. Ha escuchado también sobre la gordofobia. Ujú. ¿Qué Mm. temas le recomendarías, Corina, a Brisa, que pueda trabajar? Qué bueno que Brisa quiera trabajar esos temas. Qué bien, qué bien. Bueno, hay muchos temas, quizás más a nivel preventivo, Brisa, como los que mencioné hace unos minutos, ¿no? Establecer hábitos de alimentación saludables, ¿no? Eh, Te sugeriría que puedas también invitar a quizás una interna de nutrición, de la carrera de nutrición y trabajar en conjunto. O sea, creo que esa sería una muy buena forma de poder complementar información tanto a nivel de psicología como de nutrición. Y quién mejor que la nutricionista para brindar más información sobre qué alimentos nutren, qué alimentos quizás no son tan saludables y no se recomienda consumir con mucha frecuencia, ¿no? Etcétera. Entonces, eso puede ser, digamos, un buen inicio. Y por ahí leí, quizás Marinela puedas complementar este tema, que el trabajo sobre la imagen corporal también se puede Ujú, dar, ¿no? A nivel de escuelas. Entonces, de repente, quizás le puedas ujú. dar algunas ideas ahí como ella lo podría abordar. Claro, sería bueno ahí, Brisa, el tema de la aceptación, ¿no? Aceptación corporal, el darse cuenta también de que las redes sociales son las que están influenciando mucho en ellos, de cómo quieren verse, ¿verdad? Entonces, no, más bien ahora la diversidad corporal, la aceptación, digamos, la autocompasión, que también es muy importante, como la autoestima, ¿no? Entonces, eso va a ayudar mucho más los hábitos alimentarios para prevenir que también los adolescentes pueden llegar a malos hábitos y que al final justamente eso desemboque a la conducta también, ¿no? Porque también sabemos que muchos chicos que tienen sobrepeso, obesidad, llegan después a tener un TCA. Así que va a ser muy importante la prevención. Esperamos, Brice, que te haya podido servir nuestras respuestas. Ajá. Y una última pregunta que aquí tenemos de Maritza también, que me parece muy importante. ¿Cómo trabajar con los profesores en los colegios que no están preparados para asistir a los adolescentes con TCA? Bueno, lamentablemente, ¿verdad? No hay profesores capacitados, muy poco se toca ese tema, no se sabe ni siquiera qué es TCA, no se sabe qué son trastornos alimentarios, ni cómo diferenciarlos tampoco, porque sabemos que los trastornos alimentarios son varios, ¿no? Y para poder diagnosticarlos también, obviamente, pues hay que tener todo un tino y eso lo hacen los médicos psiquiatras. ¿Cómo al menos podríamos de repente ayudar con los profesores? Yo creo, en mi parte,
que tendremos que hacer más difusión, ¿no? Yo creo que el compromiso de los que trabajamos en salud, sobre todo los que estamos más metidos en el compromiso de trabajar con los TCA, cada uno por su lado, yo creo que tanto Corina como por mi parte también y otros profesionales que también trabajan, puedan hacer campañas, hacer más información, de repente también llevar a los colegios, ¿verdad? Pero cuando ya hay un adolescente dentro del colegio, ¿cómo podríamos de repente decirle al profesor o hablar con él? ¿Qué sería lo ideal ahí, Corina? Hay que considerar el trabajo, digamos, con otras personas, agentes fuera de la familia que pueden ser un soporte para el adolescente. Entonces, definitivamente es una etapa en la que ellos están asistiendo al colegio y gran parte del tiempo la pasan ahí. Sería cuestión de identificar quiénes son los tutores, ¿no? Las personas a cargo de cada grado, porque a veces hay polidocentes en cada grado. Y esa persona sería quien estaría, quizás le podríamos brindar algunas orientaciones, capacitación breve sobre qué hacer, qué no hacer, qué ayuda, qué no ayuda. Y estar en comunicación constante entre psicólogo y profesor o docente a cargo para ir monitoreando esto. Y yo me baso en esta experiencia por otros casos también que no son TCA solamente, sino por ejemplo personas que tienen un problema de regulación emocional, de depresión, de ansiedad, y toca como que generar ese tipo de soporte en el colegio, nos apoyamos en los profesores, ¿no? Entonces, ¿por qué no también en los TCA? O sea, sería como la misma intervención, tener la capacidad de poder comunicarnos como psicólogos u otros profesionales que estamos viendo al adolescente con TCA, de comunicarnos con el docente tutor y plantear algunas orientaciones, ¿no? Que nos ayuden también. Toda ayuda que ellos puedan realizar va a ser, nos va a permitir como seguir avanzando en el tratamiento. Claro que sí, muy buena. Muchas gracias, Corina. Y claro, va a ser muy importante poder también capacitar a todos los docentes, ¿no? Si ya se ha visto que hay casos en el colegio, pues va a ser importante incluso que se pueda hablar con dirección y ver la manera de llevar profesionales o bueno, ahora todo virtual también porque ya nos hemos acomodado a la virtualidad y es más sencillo que a veces convocar, ¿verdad? Convocar y que todos asistan, a veces es un poquito más tedioso. Bueno, ahora la virtualidad nos acerca más. Creo que sería eso bueno, señora Maritza, que pueda de repente hablar también con la directora y poder convocar a profesionales para que puedan hablar con los docentes y asimismo también, tal como lo ha comentado Corina. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a una pregunta, Corina, que te quiero realizar. ¿Qué características de alarma debemos de tener en cuenta con nuestros adolescentes para saber si están iniciando un TCA, ¿no? Como yo sé que mi hijo, mi hija de pronto puede estar ya presentando un TCA, porque también te comento que hay adolescentes que son un poquito melandrosos, ¿no? No les gusta de repente un alimento u otro, ¿no? Pero no es porque tengan un TCA, porque sí llegan a comer, pero a veces podemos confundir, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no estás comiendo? ¿No? Pero son mínimas, ¿no? Entonces, ¿cuál de repente podría ser como que la diferencia de que sí, mi hijo puede estar pasando por un problema de TCA o tal vez no? Eso es cierto. Tenemos que ir con mucho cuidado, observando de manera constante algunas conductas y procurar no etiquetar de buenas a primeras, ah, ya tiene una anorexia o ya tiene una bulimia, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado y para esto quizás algo que les puede ayudar es tener en cuenta estos signos de alarma. Ojo, son signos de alarma. ¿Qué quiere decir esto? Que si aparecen, hay que estar un poco más atentos, observando, ¿ok? No quiere decir que ya tenga un desorden alimenticio. Por ejemplo, signos que hay que tener en cuenta. Que se esté saltando las comidas, que por ejemplo esté ayunando prolongadamente 12 a 24 horas, que hayan visto presencia de vómitos autoprovocados, ¿no? Por ahí rastros de comida en el inodoro, en el lavadero. El que quieran comer sola, y esto yo he visto que sucedía muchísimo en la pandemia. Los adolescentes cogían la comida y se la llevaban al cuarto, ¿no?
cuando al final terminaban botando la comida en una bolsa, por ejemplo, y lo guardaban ahí. Observación de juicios, observación y juicios constantes sobre su físico, que estén como viéndose, preguntándose, ¿me veo bien? ¿Me veo delgada? ¿Me queda bien este polo? Y mi rostro, ¿me veo muy cachetona? Entonces, estas preguntas y constantes juicios sobre su físico también hay que prestarle atención. El que esté pesándose a cada rato, ¿no? Como cada 2 días o todos los días, ¿no? El ejercicio intenso a puertas cerradas, por ejemplo, que estén como 3 horas haciendo cardio. 3 horas. No hablo de 45 minutos, no, 3 horas y todos los días. O que hayan cambios bruscos en su dieta. De pronto quieren comer todo vegano, ¿no? Todo vegetariano también. Como solo frutas y verduras, nada de carnes o nada de carbohidratos. Una restricción, digamos, muy brusca respecto a ciertos alimentos. Pero ojo, que ocurra una sola vez no es un problema. A veces, a ver, porque uno comió bastante el día anterior en la noche no quiere desayunar, pero después vuelve a la normalidad, ¿no? Tomo su desayuno normal, de almuerzo, cena, bacán hasta ahí, digamos, no ha pasado nada. Pero si esto ocurre con frecuencia, por eso hay que estar atentos. Ya van viendo de que el adolescente no lo hace un día, lo hace 2 días, tres, 2 semanas, y la intensidad con que lo hace se está incrementando. Es decir, ya no se salta solo el desayuno, sino desayuno y almuerzo. Después desayuno, almuerzo, cena, ¿no? Ya, ahí vamos a tener que actuar y llevarlo a un profesional de la salud. Entonces, aquí hay que prestar atención que la intensidad y la frecuencia por la que se preocupan por la comida, el peso y la figura corporal se va incrementando, es momento de llevarlo a un especialista. Además de que están acompañados por cambios en el patrón alimenticio y peso, es decir, tienen que observar también de que los hábitos alimenticios que tenían han cambiado totalmente, ¿no? Ya no quiere comer el arrocito, ya no quiere comer la papa, ya no quieren mezclar menestras con arroz, menestras con papas, etcétera, ¿no? Entonces, esos cambios prolongados también hay que prestarles atención y además el peso va cambiando. Observamos que también hay una pérdida de interés en socializar. La chica, el chico se siente diferente, rechazada. Y previamente a un desarrollo de un TCA, podemos observar estados de ánimo que cambian. La pueden ver más irritable, por ejemplo, emocionalmente como que cambia de estado de ánimo de un momento a otro, hay tristeza, tienden a aislarse. Y el principal signo de alarma es que hay un cambio de peso, tanto en pérdida, que es progresivo, como oscilante, como baja y luego vuelve a subir, baja y vuelve a subir, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la bulimia, ¿no? Que es muy oscilante. En cambio, en una anorexia es progresivo o a veces es muy, muy brusco, ¿no? En un mes ha bajado 6 kilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, además, esto se puede prolongar. Si se prolonga, vamos a observar amenorrea. Se corta la menstruación. Esos son algunos signos de alarma que hay que considerar en ese contexto, ojo, ¿sí? Así que si pasa una vez, tranquilos, pero hay que estar atentos de todas maneras. Exactamente, tenemos que estar como papás muy atentos y si bien es cierto, pues sí, trabajamos, tenemos a veces muchos que hacer, es verdad, salir a trabajar, ahora ya no estamos confinados y eso también nos deja un poquito ahí, ¿no? Pero tratar siempre y como también digo, ¿no? La calidad de tiempo que le demos a nuestros adolescentes va a ayudar también mucho, ¿no? Y ahí está el acompañamiento y la observación. Bien, Corina, finalmente, ¿qué recomendaciones podemos darle a los padres que ya tienen un familiar, que tienen ya un adolescente con TCA? Ok, si es que ya han sido detectados, o sea, por un especialista que tiene un TCA, tiene un problema del desorden alimenticio, eh, aquí va a haber dos partes, lo que sí puede ayudar y lo que no ayuda. Lo que sí ayuda es que, bueno, ante la sospecha, siempre acudir a un especialista. La comida no es negociable. Una vez que ustedes ya les han dejado pautas respecto a cómo se va a alimentar,
el adolescente, hay que seguir esas pautas. Entonces, al momento de que se le sirva la comida y el adolescente no quiere, sírvele un poquito, no quiero mucho. No, eso no es negociable. Te estoy sirviendo de acuerdo a las indicaciones que nos han dado los especialistas. Evitar comentarios sobre el aspecto físico, muchísimo, ¿no? Entonces, a pesar de que ellos y ellas quieren preguntar, ¿y me veo bien? ¿Me queda bien? No caer en eso. Es como se dice, no pisen el palito, porque si no, van a caer en una discusión de la cual ustedes van a salir perdiendo, ténganlo por seguro. Muestren interés sobre su estado emocional. Cuando la vean decaída, un poco desanimada, validen eso, ¿no? O cuando no quiera o rechace comer algo, validen esto como, digamos, no la conducta, pero sí un poco lo difícil que es para ella hacer algo que le cuesta, ¿no? Hacer algo que de pronto le genera mucha ansiedad. Eso, por ejemplo, validar ayuda bastante a mostrar interés en el estado emocional. Seguir las pautas saludables de alimentación en la familia. La familia no tiene que comer lo mismo, pero al menos ser coherente con que se están cambiando los hábitos de alimentación en el adolescente. Entonces, claro, si el adolescente está incluyendo algunas ensaladas, o sea, no vamos a incluir frituras todos los días, por ejemplo, ¿no? No sería muy coherente y no le ayudaríamos en ese aspecto. Que los adultos puedan gestionar sus propias emociones y que también es muy importante que la enfermedad no los absorba del todo, que tengan espacios de ocio y de distracción con la familia, que salgan un día de semana a caminar, que tengan un momento de juego. Entonces, esos espacios de familia donde se interactúan y comparten es importante que no los pierdan. ¿Qué no hacer? Culparse ustedes como familiares por la aparición del trastorno y culpar a la persona. No lo hagan. La culpa no es de nadie en este caso. Dejarse llevar por la culpa, el enojo, la frustración. Estar hablando con la persona sobre la comida, su peso, su aspecto físico. Ay, que comes poco, pero ¿por qué no comes más? Deberías de comer esto. Te veo muy flaca, te veo muy delgada, deberías subir más de peso. Evitar esos comentarios. No razonar. Eso más bien va a ser de que entren en una serie de discusión y, como les digo, van a terminar perdiendo. El presentar conductas controladoras y sobreprotectoras tampoco ayuda. Estar súper enfocada en la persona afectada y dejar de lado, por ejemplo, si tienen otros hijos, dejar de lado a los hijos, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar eso y cuestionar las pautas que les damos los profesionales. No hagan eso. Confíen en nosotros y si tienen dudas, pregunten. Eso es un poco lo que les puedo comentar acerca de qué sugerencias les podemos dar sobre a los padres y allegados si tienen a un familiar con un TCA, ¿no? Buenísimo, Corina, de verdad ha sido muy útil. Ahí las recomendaciones han sido así puntuales, tal cual, básicas para todos los padres que nos están escuchando en este momento.